Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. La sesión la vamos a impartir tres personas, como ha dicho César. David Pérez, que es el manager del área de Middleware y Cloud de Avantic. Yo, Rubén Rodríguez, que bueno, trabajo con temas de cloud, de Oracle, también en Avantic, y Samuel Campos, que es un especialista de soluciones en Avantic también. David es Oracle Ace, yo soy Oracle Ace Director y Samuel está ahí en proceso de Adopción. conseguirlo. Que pronto lo consiga. Bueno, David, si quieres introducir tú Sí, esta parte. bueno, pertenecemos a la compañía Avantic, somos una consultora especializada solo en productos y tecnologías de Oracle. Estamos en Madrid y en Barcelona y bueno, pues un poco al final el número de personas que tenemos, que es una empresa pequeña, 170 consultores, tenemos unos 200, 300 clientes y sobre todo la especialización. Nosotros intentamos cada año sacar nuevas especializaciones y que los propios clientes nos certifiquen como tal dentro de todos los productos de Oracle. Cada año intentamos innovar y bueno, al final la propia Oracle pues, nos va galardonando o dándonos premios. La verdad que llevamos varios años seguidos recibiendo bastantes premios. El último es el que tuvimos en España, sobre todo con lo que fue una instalación de Exadata en un cliente de banca. Y bueno, normalmente suelen ser más centrados en la parte de IaaS y PaaS, que es donde somos más fuertes, digamos, o más especialistas. También comentar que, bueno, Avantic pertenece a lo que es la red Expert Alliance. De España estamos nosotros, en Portugal está Link, Amis en Holanda, Cisco Noruega, Opus en Alemania, Avio en Estados Unidos y SPS aquí en Latinoamérica. Bueno, es una alianza que se hizo hace unos años entre todos los especialistas de productos y soluciones de Oracle, donde compartimos pues al final distintas experiencias, tenemos sesiones, tenemos formaciones, que hace poco tuvimos una. Entonces, bueno, es una forma de que el conocimiento, digamos, no quede solo en una empresa, sino que se va extendiendo entre aquellos especialistas y sobre todo mejorando, ¿no? Bueno, esta es una de las formaciones que hemos hecho recientemente, que ha comentado David. Bueno, lo que hemos hecho es tanto un webinar como un curso paso a paso sobre Digital Assistant, desde el provisionamiento de la instancia hasta exponer el chatbot a través de un widget web, bueno, pasando pues, por la construcción de los intents, definición de entidades, implementación del flujo, implementación de componentes custom para llamar a servicios web, etcétera. Bueno, como podéis ver aquí, voy a ocultar esto. Como podéis ver aquí, pues bueno, se ha implementado una herramienta llamada Katacoda, en la que paso a paso, pues podéis ir. Vaya, pensé que me había dejado logueado. Bueno, no tardo. Bueno, en la que paso a paso, pues podéis ir siguiendo los diferentes pasos. E incluso en la parte derecha hay algunos laboratorios en los que requiere pues bueno, realizar comandos en Linux, pues en la parte derecha lo podéis hacer. También hay un IDE integrado dentro de la plataforma, con lo cual lo único que necesitáis es una instancia de Digital Assistant y la plataforma de Katacoda. Es gratuita, os podéis registrar y acceder a la URL que viene aquí en la slide, ahora la pondré otra vez, y también pues está bueno, pues grabado el webinar en sí de más de 1 hora y media que podéis ver en YouTube. Si queréis los links, aquí los tenéis, luego los podemos copiar también al chat de Zoom por si queréis acceder a él. Bueno, entonces ahora ya vamos a entrar directamente a lo que es la sesión. Vamos a empezar hablando de las mejores prácticas, que bueno, más que mejores prácticas son al final consejos que basados en nuestra experiencia intentamos transmitir al resto de gente, ¿no?
Al final cada uno tiene sus buenas prácticas a la hora de implementar. Antes de empezar con las buenas prácticas, como no sé quiénes de vosotros tenéis experiencia con chatbots o estáis empezando a introduciros en el mundillo o tal, pues bueno, sí que me gustaría definir una serie de conceptos o términos. El primero es la intención. La intención es el caso de uso o lo que el usuario quiere conseguir. En este caso, por ejemplo, tenemos una frase que es quiero pedir una cita para mañana a las 12. Pues lo que quiere hacer el usuario es pedir una cita. Pues pedir una cita es la intención o el intent. Después tenemos entidades, que son variables que definen o ayudan a definir la intención. En este caso, pues es mañana a las 12 y pues es una entidad de tipo fecha. Después tenemos la frase de ejemplo o utterance. Al final es o cómo se define una intención con diferentes frases de ejemplo que luego el modelo de entrenamiento que le apliques pues intentará machear o intentará, dada la frase del usuario, intentará machear con una intención u otra. Y por último tenemos los canales. Los canales es a través de dónde vamos a exponer nuestro chatbot. Vale, la primera buena práctica o consejo es la separación de intenciones. Está claro que nuestro chatbot tiene que ser capaz de saber exactamente lo que quiere hacer el usuario, ¿no? ¿Y qué pasa a veces? Que hay frases de diferentes intenciones que tienen una mínima diferencia, con lo cual, si no separamos correctamente las intenciones, el chatbot no va a saber responder correctamente. En este ejemplo de un cliente que está en producción aquí en España, tenemos dos formas de acometer los diferentes o de acometer la creación de citas, ¿no? Tenemos primero en la parte izquierda la de tener, por ejemplo, una intención por cada tipo de servicio al que se puede acceder, ¿no? Pues podemos tener una intención para el tipo de servicio legal, otro para el arquitecto municipal, etc. O la otra opción es tener una intención pues para acceder a los servicios y tener una entidad de tipo servicio, en este caso, aquí abajo, que define cada uno de los tipos de servicio que existe. Para que se vea más fácil esto, no hay una forma correcta de definir intenciones. Y eso tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, formas de decir, quiero una pizza. Pues puedes decir que estoy hambriento, es la hora de comer. Luego, por ejemplo, para pedir un taxi, puedes decir, quiero ir a tal sitio, quiero ir allí, quiero ir al otro lado. Pero puedes decir frases comunes a ambas intenciones, como por ejemplo, ¿puedo pedir un taxi? ¿Me puedo pedir una pizza? ¿No? Entonces, en este caso, lo que hemos hecho en algunos chatbots es tener una intención específica para cada tipo de caso de uso, como quien dice, una para pizza y otro para taxis, y después tener una intención común que lo que define cuál de las dos o cuál de los dos estados, si es pizza o es taxi, es la entidad definida en esta intención. Vale, para la siguiente best practice lo que vamos a hacer es ir directamente al código. He preparado una serie de ejemplos. Vamos a refrescar. Parece que todo se terminó la sesión en todo, justo cuando toca hablar de ello. Vale, entonces, he preparado 3 ejemplos. El primero es de entidades. Bueno, las entidades, dentro de Digital Assistant hay una serie de entidades que vienen predefinidas
como pueden ser, por ejemplo, una dirección, fecha, duración, email, número, una persona, etc. Y después, aparte, se pueden crear diferentes tipos de entidades. Está la derivada, que se basa en otra entidad ya preexistente, una lista de entidades, expresión regular, etc. Entonces, yo voy a hablaros de dos de ellas. La primera es la expresión regular. Esta entidad es una de las más potentes porque con una expresión regular puedes controlar muchísimas cosas que en otros casos, en otras plataformas, lo que tienes que hacer es construir un componente personalizado para tratar esos valores, ¿no? Pues en este caso, con una expresión regular podemos solucionar estos problemas. En este ejemplo, que es de un caso real, tenemos un cliente que todos los años lleva un concurso a nivel europeo y lo que querían saber era, o querían poder responder preguntas del tipo, ¿quién ganó el concurso en el año 78? Vale, pues entonces con este tipo de entidad podemos controlar eso. Por ejemplo, si ponemos en el 1900, está claro que, que machea con este intent del año, pero no nos reconoce ningún año. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la expresión regular, el único número que está definido es a partir de 1950, ¿vale? Entonces, en el momento que pongamos un año diferente, por ejemplo, en el 1970, vemos que en este caso sí que ha macheado el año, con lo cual podemos proseguir con nuestro flujo, ¿vale? Por eso digo que es muy potente. No solo funciona con años, con cualquier cosa que os podáis imaginar y que pueda ser resuelta con una expresión regular. Luego, otro tipo de entidad bastante importante y que usamos bastante es... Lo tengo aquí. Es la Composite Bag. Al final, la Composite Bag lo que hace es agrupar diferentes entidades que pertenecen a un mismo domain object. Por ejemplo, una pizza, tiene varias cosas o varias partes que la definen, ¿no? Primero tenemos el crust, el tipo de masa, tenemos el tamaño y tenemos el tipo. Sin una de estas tres cosas, no puedes pedir una pizza. Porque tú cuando llamas a pedir una pizza tienes que decir quiero una de pepperoni, quiero masa fina y quiero que sea grande o que sea mediana, ¿vale? Entonces, este tipo de entidad, el Composite Bag lo que nos ayuda es a agrupar estas diferentes entidades. Vamos a entrenar el modelo y vamos a hacer una prueba para que veáis cómo funciona este tipo de entidad. Vale. Vale. Como yo le estoy diciendo al chatbot que quiere una pizza, lo primero que va a hacer es preguntarme cada una de las diferentes entidades que están asociadas a este domain object que es pizza, ¿no? Pues, por ejemplo, quiero masa fina, quiero que sea grande, que tengo mucha hambre ahora mismo, y quiero que sea de queso, ¿vale? Automáticamente podemos obtener dichos valores. ¿Qué es lo bueno de usar este tipo de entidades? Es que el código que genera todo eso que habéis visto es esto. Con dos estados se puede generar todo eso que habéis visto. No es necesario realizar un estado por petición de valor hacia el usuario. Con lo cual es muy, muy potente, ¿vale? Vamos a ir con otro ejemplo que es el de transiciones. Transiciones y errores. Entonces, vamos a ver un ejemplo en una aplicación normal y corriente de móvil, una vez que das a un botón en una pantalla, esa pantalla desaparece y navegas a otra pantalla que puede realizar más acciones, ¿no? En un chatbot, al ser una conversación, no puedes hacer eso. Es decir, si yo le digo hola al bot y me aparecen dos botones, una serie de botones para poder hacer clic,
hago clic en uno y me aparecen otros dos botones debajo, pero los botones de arriba yo puedo seguir dándole, ¿no? En este caso, bueno, pues hemos controlado que no se pueda hacer clic en el botón de arriba, porque una vez que esto es muy útil para, pues por ejemplo, yo qué sé, para algunos tipos de transacciones. No interesa que una vez que un paso ya ha sido ejecutado, que vuelva a ejecutarse, ¿no? Entonces, esto es controlado con esta propiedad Default Transitions y el Unexpected Action. Si no controlas esto, lo único que va a pasar es que, bueno, pues que la acción primera se va a poder ejecutar otra vez y eso en algunos casos puede llevar a errores. Entonces ya digo, con estas propiedades de aquí se puede controlar. Después, otra cosa muy importante que hay es la gestión de errores. Yo la verdad que es una de las cosas que menos se tiene en cuenta en los chatbots y es una de las cosas que más hay que mirar y tener en cuenta. Entonces, en este caso vamos a provocar un error dentro del flujo. Entonces, aquí en el list 2 vamos a poner un estado que no existe y vamos a volver a ejecutar esto. Ejecutamos la primera acción, nos saltan otros botones y aquí hemos provocado un error. En este caso, un error lo hemos provocado poniendo una transición que no existe. Entonces, si el chatbot no sabe dónde navegar, pues da un error exactamente. Entonces, bueno, como lo hemos controlado, en este caso podemos dar mensajes específicos, podemos redireccionar o redirigir al usuario al punto que deseemos. Entonces, la gestión de errores se puede realizar en varios niveles. Está el manejador global de errores, que se define dentro de Default Transitions también, pero luego también podemos añadir dentro del estado, aquí podemos añadir error, perdón, en la transición podemos añadir error y ir al estado que queramos, ¿no? En este caso podríamos hacer esto. Aparte de esto, en el manejador global lo que se suele hacer es tener que este estado de myErrorState, en vez de ser un estado solo, que sea un switch. Con esto lo que hacemos es controlarlo y redirigirlo al punto que queramos con el switch. Y por último, el último ejemplo es las traducciones. Las traducciones, lo que he preparado es, bueno, espera, vamos primero aquí, que tenemos aquí unas slides primero. Vale, entonces, ¿cómo se puede conseguir el multilenguaje en Oda? Sí que es verdad que hace no mucho, semanas, una semana, 2 semanas, o quizás un poco más, ha sacado Oracle el soporte a español dentro de Oda. ¿Vale? Pero sí que es verdad que de cara a chatbots hay que poder dar respuesta y entender cualquier idioma en el que un usuario te pueda contestar. No quizás en todos los clientes, pero sí en la gran mayoría. Entonces, las diferentes formas que hay de tratar esto es utilizando los Translation Services, que es una integración que ofrece Oracle con la API de Google y la API de Microsoft. No está incluida en el precio de la plataforma, pero se pueden integrar. Y después la otra forma es utilizar un resource bundle como en cualquier aplicación, ya sea Java o cualquier tipo de aplicación. Entonces, lo primero que hay que hacer usando Translation Services es detectar el idioma del usuario. Esto es básico porque sin esto no podemos hacer nada. Entonces, una vez que tenemos definido, como podéis ver en la imagen de la izquierda, pues uno de los dos tipos de APIs que se puede conectar, Google o Microsoft, y después tenemos que usar un estado que se llama Detect Language. Vale, una alternativa a usar Google o Microsoft es usar otro sistema de traducción que os guste o que uséis normalmente a través de un componente declarativo, de un componente custom. Perdón.
En este link que pone aquí abajo tenéis un ejemplo de una persona de Capgemini en Holanda que preparó, que normalmente da la charla conmigo. Entonces está muy bien, le podéis echar un ojo. Y la segunda parte, una vez que sabemos en qué idioma pues bueno, nos ha escrito el usuario, es contestar en el idioma del usuario, ¿no? Entonces, para esto sí que es verdad que se puede usar los Translation Services, pero yo la verdad que no aconsejo usarlos porque, bueno, si habéis usado Google Translator alguna vez, las traducciones que ofrece muchas veces no son lo más fiable, ¿no? Entonces, la idea es usar un resource bundle para imprimir ese texto estático que no cambia o que no depende del input del usuario. Entonces, para que veáis un poco cómo funciona el tema de Translation Services y Resource Bundle, pues bueno, en la configuración de la skill, aquí, una vez que habéis registrado la API correspondiente, os permite seleccionar, en este caso yo he conectado Google, pues te permite seleccionar esto. Y ya a nivel de código, lo único que hay que hacer es añadir este estado de tipo System Detect Language. Y con eso ya sabríamos, o bueno, eso automáticamente lo que hace es guardar en esta variable el idioma del usuario, ¿vale? Entonces, si probamos esto directamente y decimos hola en inglés, hello, pues bueno, automáticamente nos dice que estamos hablando en inglés, que nos están hablando en inglés. Si ahora, por el contrario, decimos hola, esto nos dice que estamos hablando en español, ¿vale? Entonces, la parte de detectar el idioma es bastante sencilla y luego la parte de imprimir, de contestar con el idioma del usuario, pues es bastante sencilla también. Aquí lo que he hecho es definir en los Resource Bundle dos claves. Una es el First Message, que tiene, pues bueno, hay dos, en inglés y español. Puedes definir, es una serie de valores de clave-valor. Es un mapa de clave-valor que puedes definir en los diferentes idiomas. Y luego también puedes definir con parámetros. En este caso, pues bueno, he hecho uno sencillo con un solo parámetro. Se pueden introducir los parámetros que queráis. ¿Esto cómo funciona? Pues lo único que tenéis que hacer es definir la variable de tipo resource bundle dentro de las variables de contexto y llamarlo de esta forma desde en este caso, desde un componente output para imprimir texto, ¿vale? Entonces sería RB, el primer parámetro es el nombre de la clave y el segundo parámetro es el valor que quieres imprimir o el valor de ese parámetro que has definido dentro del resource bundle. Entonces, como podéis ver aquí, en el caso de español, que ya estaba ejecutado, ha cogido mensaje de paquete de recursos, que eso estaba escrito directamente en el código, ha cogido clave con parámetro, que es el valor definido en la clave del resource bundle, y ha cogido texto no admitido, que es el valor que le hemos pasado como parámetro, ¿vale? En este caso, como lo estamos traduciendo y está saliendo en español, con esta propiedad aquí. Vale. Y por último, perdón. Y por último, una de las partes más importantes de todo desarrollo de bots es el entrenamiento. El entrenamiento es básico porque al final un chatbot, tal cual lo terminas de implementar, es como un niño de 2 años. No sabe hablar, no sabe, le cuesta entender. Entonces, lo que hay que hacer es, en base a la experiencia de las diferentes conversaciones que ha tenido con los usuarios, pues es ir entrenándole, ir proporcionándole más frases de ejemplo. Nosotros esto, en los proyectos que tenemos en producción y a los clientes les aconsejamos que mínimo una vez cada semana, cada 2 semanas, dependiendo un poco del volumen de conversaciones que tengan. Porque al final es un trabajo que por mucho que puedas automatizar parte, es un trabajo manual. Entonces, cuanto más volumen de conversaciones tengas, más vas a tener que entrenarle, ¿no? Entonces, sí que es aconsejable hacerlo cada poco tiempo.
Digital Assistant tiene dos formas de entrenamiento. Una es, exportando, como podéis ver aquí en estas imágenes, un fichero, modificando en ese fichero la intención que crees que es correcta, lo vuelves a subir a la plataforma y la misma plataforma te dice cuáles están macheando con lo que has puesto, con lo que no has puesto. ¿Vale? Luego, ese es el trabajo automático, entre comillas, que puedes hacer. Luego tienes que ir uno a uno asociando la frase, en este caso ferobres, con la intención que quieres. Es un trabajo manual, pero al final el entrenamiento tiene que ser controlado, porque no queremos que se descontrole y que, ya habéis oído seguro las historias del bot de Facebook que se convirtió no me acuerdo cómo que era en racista. Bueno, hay diferentes, o estos bots de Facebook que empezaron a hablar entre ellos mismos en un idioma propio, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como es una cosa empresarial, hay que controlar lo que se le entrena al bot y por eso al final es un trabajo supervisado. David, Samuel. Samuel. Sí, voy a retomar yo aquí un poquito el tema, más allá de la cuestión técnica de cómo se haría el desarrollo o las mejores prácticas de desarrollo de un bot. Podríamos pensar también en la parte de los usuarios, a quién está enfocado lo que estamos desarrollando en el bot, porque al final de cuentas el comportamiento y la funcionalidad que ofrezca el bot va a ser un reflejo de la propia visualización o del propio diseño que estemos implementando. Entonces, si estamos muy enclaustrados en un enfoque demasiado técnico o en un enfoque demasiado ambientado en nuestra zona, digamos, de interacción natural o normal del día a día, va a ser un bot que a lo mejor no se adapte a a todos los usuarios. Y sobre todo, y lo que es más peligroso, puede llegar a ser un bot que no se adapte al público destino o a la audiencia a la que está realmente enfocada el chatbot que estemos desarrollando. Si quieres pasa la diapositiva. ¿Bueno? Por ejemplo, tenemos que identificar realmente qué es lo que se quiere obtener del bot y quién lo tiene o más bien quién lo puede solicitar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un chatbot para una pizzería o por ejemplo, para un Domino's, yo no espero que mi chatbot empiece a hacer demasiada charla que se aleje del tema principal o que su funcionalidad sea demasiado técnica, que requiera de ciertos conocimientos técnicos. O sea, imaginen, todos lo hemos vivido. Imagínense la ocasión en que le han intentado enseñar a utilizar WhatsApp a sus padres, o utilizar Facebook, o utilizar cualquier herramienta nueva, y la primera reacción que tienen, o por lo general la primera reacción que tienen es: a mí no me cuentes historias, a mí dime cómo lo hago, a mí dime dónde le pico para que me traigan mi pizza ahora. Entonces, si tienes un chatbot demasiado técnico, demasiado enfocado, digamos, a una experiencia más tecnológica, pues lo que vas a obtener al final de cuentas va a ser la pérdida de la atención del usuario final. Entonces, eso es lo que puede arruinar el chatbot, porque puedes tener un excelente entrenamiento, puedes tener una excelente identificación de intenciones y de objetivos y demás, pero si no tienes bien identificado quién es tu público final, pues todo este trabajo se puede perder. Entonces, todos estos elementos de qué se quiere obtener: la pizza, la automatización de una casa, productos, utilizar o gestionar hojas de tiempo, hacer preguntas a recursos humanos, tener un service desk de IT, pues todo eso obviamente tiene un público final. El ejemplo que vimos ahora de la pizza, pero también otro, el ejemplo del
de las preguntas a recursos humanos, ¿no? No quieres que sea un chat que te vaya dando vueltas y que te vaya perdiendo, sino que quieres que la información lo obtengas rápido, ¿no? Entonces, no puedes utilizar demasiados elementos visuales que te den demasiadas opciones. Tienes que tener en cuenta que las opciones que tienes que ofrecer deben de ser lo más acertadas posibles y lo más cercanas a lo que, a lo que el usuario te está pidiendo. Y también el quién te lo está pidiendo, ¿no? El grupo de edad, lo que les platicaba, ¿no? De que el grupo de edad de la gente mayor es más propensa a desesperarse ante la nueva tecnología, a que no le cuentes historias y que le digas cómo se hace. Así es para empleados, así es un canal público, si es automatizado, si va a ser entre bots. Entonces, todos estos elementos de a quién va enfocado tienen que estar bien determinados para que no haya riesgo de que el funcionamiento del chatbot, a pesar de que sea, digamos, técnicamente correcto, funcionalmente no cubra las necesidades de lo que se está solicitando, ¿no? Si quieres, cambia la diapositiva. Por ejemplo, en las personas, lo que les comentaba hace un momento, es muy importante tener en mente y saber a ciencia cierta quiénes son tus usuarios, quién va a ser el público al que va a estar enfocado. En este caso, tenemos, por ejemplo, 3 grupos. El grupo de los usuarios mayores, aquí pone algunas características, ¿no? Que pueden tener 3 niños, 3 hijos, que no tienen mucho expertise técnico, que no son muy propensos a hacer multitareas. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Que puede ser, digamos, a lo mejor algo demasiado en el aire. ¿Cómo lo traducimos realmente en el funcionamiento de un chatbot? Pues tiene que ser un chatbot que no te ofrezca tantas distracciones, que te ofrezca solamente las opciones más acertadas, para que no pierdas la atención del usuario. Si atacas con demasiadas opciones a un usuario primerizo o un usuario, en este caso, de un grupo de gente mayor, pues la reacción puede ser, ya no sé qué le piqué, ya no sé qué hice, ya me perdí. Mejor no, mejor lo veo luego, o mejor le pregunto luego a mi hijo que me diga cómo lo hago, ¿no? Entonces, ese público, si tu chatbot está enfocado a este tipo de público, pues tener en cuenta y tener cuidado en que tu interacción con él debe de ser lo más sencilla y lo más hilada posible, para que no haya o reducir la posibilidad de que una de dos, o espantes al usuario o el usuario se confunda. Si quieres, pasa al siguiente. Por el contrario, un usuario un poquito más ambientado en la tecnología, pues ya no se asusta tan fácil con que le aparezcan demasiadas opciones en pantalla. Aunque se puede distraer, no es tan sencillo. Y pues sobre todo que no es tan fácil que pierda el interés en el flujo de la plática. Pasa al siguiente, por favor. Y ya por último estamos nosotros, los chavos, que pues a lo mejor lo tomamos a reto personal y que estamos viendo el chatbot y nos empezamos a meter con él, ¿no? Entonces, hay veces en que vemos, lo primero, bueno, a lo mejor yo soy, porque tengo muy mala leche, pero cuando yo encuentro un chatbot en alguna página, lo primero que hago es empezarme a meter con él e intentar romperlo, ¿no? Es a lo mejor va como otra parte de lo que, de las mejores prácticas, intentar securizar, intentar cerrar el chatbot para no permitir que sea tan fácil el alterar su funcionamiento, pero es algo a tener en cuenta. Y sobre todo que si tu chatbot está enfocado a gente joven y gente que tiene expertise técnico, por ejemplo, el ejemplo que veíamos del chatbot para empleados de IT, pues obviamente ahí puedes ofrecer una experiencia más técnicamente más compleja, de tal forma de que no hay tanto riesgo de que si tú le dices, por ejemplo, estás haciendo un chatbot para incidencias, ¿no? Y le dices, en el mismo chatbot le dices, ingresa aquí la URL de la página que te está fallando. Entonces, si tú le preguntas eso a un usuario mayor, el usuario mayor te va a decir, ¿una URL qué? En cambio,
un usuario que tiene ciertos conocimientos técnicos, pues va a saber lo que le estás pidiendo. Siguiente. Luego, seleccionar tu canal. Voy a ir un poquito más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. No enfocarnos únicamente en los números, sino también enfocarnos en quiénes son los principales usuarios de cada una de estas tecnologías. Si tu público va a ser gente joven, pues WhatsApp es una excelente opción, pero si, por ejemplo, tu grupo de usuarios es gente joven rusa, pues ahí mejor mete en Telegram, ¿no? Que son los que utilizan más esa plataforma. Si van a ser para gente que se dedica a IT, pues a lo mejor tu canal es Skype empresarial o otras herramientas que no recuerdo bien. Pásalo, que lo tenemos en la siguiente slide. Que era Slack, que no me acordaba, que era Slack, ¿no? Que si tu foco de gente que va a utilizar tu chatbot es gente de proyectos o miembros de una empresa, pues puedes utilizar Slack. Y también teniendo en cuenta tu rango de edad de clientes, pues a lo mejor no vas a pedirle a un usuario que te contacte a través de un chatbot que lo vas a poner en una aplicación específica. Porque es más fácil que los usuarios entren por la web, por la propia web de tu página. Y ya por último, tener en cuenta también, eso lo cuenta, eso lo iba a contar David, ¿no? Bueno, Como yo les quieras, dale, Samuel, pasa a lo siguiente. voy on fire. Tener en cuenta también que el diseño, uno de los patrones de diseño es que es agnóstico al canal, es decir, que no importa el canal al que vaya, tu chatbot debe tener un funcionamiento similar. Sin embargo, el foco que tenga el funcionamiento sí que debe de cumplir las expectativas de los usuarios. También, si los usuarios que van a utilizar cada una de esas plataformas no conocen el canal sobre el que estás implementando tu herramienta, pues ahí corres gran riesgo, ¿no? En perder gran parte de tu público. A ver qué más tenemos aquí. Vale, pues voy con la parte me quedan unos minutitos, vamos rápido. Otro de los diseños o patrones de diseño, ¿vale? Que son genéricos para cualquier plataforma de chatbot, que no tiene por qué ser solo la de Oracle. Bueno, pues vamos al final, el diagrama de flujo. Yo puedo de una forma, sobre todo al principio, diseñar un poco pues qué intenciones y qué entidades voy a necesitar, ¿no? Pues en este caso estamos viendo que a lo mejor es un chatbot de una asistencia por una empresa aseguradora, entonces pues alguien ha entrado en mi casa o mi coche me ha robado, o sea, siempre es qué me está provocando que hable con el chatbot, ¿no? ¿Qué es lo primero que voy a necesitar yo como empresa de seguros? Dime cuándo y dime dónde para intentar identificar cuáles de tus propiedades, en qué momento y tal. Y luego, al final, el poder reportar o el poder salvar ese caso, ¿no? Pues si yo al principio, durante el diseño, voy viendo y dibujando sobre todo estos diagramas de flujo, me sirven para tener muy claro las primeras intenciones y las primeras entidades que tengo que tener y desarrollar. ¿Vale? ¿Pasas a Rubén? Entonces, ¿qué ventajas tiene de este primer diseño, ¿no? Y el sentarse a pensarlo, bueno, pues el poder refinar los requisitos, el hacerte una idea de todo lo que puede tener tu chatbot, aunque vayas empezando poco a poco, y definir los límites, ¿no? Pues oye, a lo mejor tomo información de que te han roto el cristal en tu vivienda, pero no puedo registrar la foto aún en mis sistemas a través del chatbot. Bueno, pues poco a poco iré avanzando, pero sí que es algo que yo quiero tener más adelante, entonces lo defino dentro de mi diagrama de flujo, ¿no? Como decíamos antes, la identificación de intenciones, el conjunto de pruebas de frases, ¿vale? Lo que es las primeras frases con las que yo sobre todo al principio simulamos una conversación entre humano y bot y siempre son esas frases de ejemplo que luego obviamente tienen multitud de sinónimos y de ejemplos distintos para hacer la misma intención. Y bueno, también
Cuando estoy hablando de integraciones externas, el ver qué API o qué voy a necesitar, ¿no? de mis sistemas a lo mejor de backend o de sistemas externos como podría ser los servicios de traducción. ¿Pasa, Rubén? Esto, bueno, el multi-skill es algo que es muy específico de Digital Assistant. En otras plataformas se llama de otra forma, pero al final el concepto es muy sencillo. Yo puedo tener un bot creado de distintos pequeños bots, ¿no? Pues uno me resuelve la casuística de pedir pizza, otro me resuelve la casuística de pedir un taxi y al final todos esos me van dando más riqueza y más funciones a mi bot. ¿Qué es lo que es la buena práctica? Sobre todo el que vaya, o sea, tú al final lanzas la pregunta o al sistema de reconocimiento recoge la pregunta del usuario y va mirando en los skills si lo resuelve o no lo resuelve. Y es muy importante siempre tener un skill de final, ¿vale? En el momento de, si algo yo no lo identifico, nunca dejes al usuario colgado, siempre dale opciones de escríbenos un caso, que le puedes abrir una incidencia, por ejemplo, directamente en el chatbot. ¿Quieres que te llame con un agente? Dame tu número de teléfono. O quieres acceder a un chat en vivo, que también es muy común. Entonces, es muy importante que siempre este último, digamos, skill de no he reconocido algo pueda darme opciones que no deje colgado al usuario. Vale, una más. Esto viene, bueno, yo creo que es muy de la plataforma de Google, pero también es una buena práctica a seguir. Al final, si yo quiero tener los desarrollos en componentes, lo que me sirve es para tener todo de forma muy modular. Es decir, yo tengo un componente que necesita conectarse a mi agenda para saber si me puedo poner una reunión o no. Bueno, pues eso lo desarrollo en un componente custom. Luego, cuando necesito otra integración con el servicio del tiempo o con el servicio de taxis para saber si hay alguno cerca, pues también lo desarrollo en un componente. De tal forma que lo único que tengo desde el chatbot es lo que decimos aquí, es el buscar la intención y la entidad a través del procesamiento del lenguaje natural. Con eso ya me voy al componente y el componente tiene la pequeña lógica de ese flujo, ese caso de uso, más las integraciones que pueda tener. ¿Esto qué me sirve? El día de mañana, si yo cambio de plataforma, la plataforma hace un upgrade muy grande, mi componente, el código está ahí, está aislado y lo puedo reutilizar, ¿vale? Que es la parte más importante. Y ya la siguiente. Y por último, la madurez. Bueno, la madurez de los chatbots... al final empiezas por un caso de uso muy sencillo, ¿vale? Son como las olas que estoy aquí o las ondas que estamos aquí dibujando. Empiezas por un caso de uso sencillo donde vas guiando al usuario, donde a lo mejor no tiene traducción, solo está en un idioma, donde solo me permite lenguaje escrito por chat. Luego, cuando voy creciendo, pues ya permito más idiomas, ya permito que no solo el bot con botones vaya moviéndose por el flujo, sino que el humano pueda de alguna forma una pregunta un poco más abierta. Puedo integrar canales nuevos como puede ser la voz o textos SMS. El hecho de la integración, eso es un nivel de madurez. O sea, cuando yo estoy integrando mi chatbot con mis sistemas para hacer trámites automáticos, pues es un nivel de integración alto y ya permito, a lo mejor, pues imaginaros, algo muy común es, teníamos un chatbot para resetear la contraseña de los empleados de una compañía, porque la perdían mucho y entonces automáticamente abrían el WhatsApp, bueno, en este caso era con un chatbot interno suyo, lo abrían, pedían un reset de contraseña, se le pedía 3 datos suyos personales de su identificador, fecha de nacimiento y alguno más así un poco más complicado, y le generamos un reset de contraseña. Con eso evitamos que el servicio de IT tenga que responder del orden de 100 o 150 peticiones al día de reset de contraseña. Entonces, digamos que nuestros niveles de madurez pues van por ondas y se espera que el nivel 1 es el más sencillo hasta llegar a ese 3 donde tengo el multicanal y todas las opciones. Vale, estamos en hora. Tenemos un par de ejemplos de distintos casos de uso. No sé si nos dará tiempo, César, de dejarlos o paramos. Vale, le doy. Bueno, este al final es un caso de uso que hicimos para un mall, un centro comercial aquí en España, donde este es publicitario de marketing. Pasa el vídeo si quieres, Rubén, y lo vemos. Aquí lo que quería el centro comercial era pues,
proponer una serie de funciones, de promociones a los usuarios que accedían a sus instalaciones. Entonces, bueno, pues yo podía ver ofertas, podía ver el mapa del centro comercial, podía ver una serie de cosas que solo estaban en algún caso exclusivamente en el chatbot y hacía que los usuarios entraran por aquí, ¿vale? Esto estaba tanto en la web como en Facebook y, bueno, pues era una forma de hacer que la gente, sobre todo en este caso el público más joven, utilizara este canal, utilizara las ofertas porque al final iban pues, destinadas a ellos, pero el dar una publicidad que luego en el boca a boca pues se iba llegando al resto de gentes, ¿no? Bueno, aquí había de todo, los horarios, información, que tengo cerca, o sea, era muy informativo. Si quieres pasamos al siguiente. ¿Este le cuentas tú? No, cuéntalo, cuéntalo. Vale. Solbooking es una compañía de booking de habitaciones y de hotel. Ellos tienen una web muy potente, muy pues, típica web, donde tú dices, quiero ir a tal parte, está muy orientada a las vacaciones aquí en España. Quiero ir a esta parte de España, me interesa un hotel, tantas habitaciones, voy con tantos niños, etcétera. ¿Qué le pasaba a Solbooking? Tenían un Facebook y muchísima gente les preguntaba por Facebook con mensaje directo. Entonces tenían que tener una persona dedicada constantemente a recibir esos mensajes. Siempre preguntaba lo mismo, ¿dónde vas? ¿Qué fechas? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos niños? Y con eso generaban un presupuesto, ¿no? Pues bueno, lo que hicimos es añadir este canal nuevo a través del chatbot e integrado con Facebook para que directamente la persona pudiera hacer esas preguntas. Yo generaba, bueno, el chatbot generaba la URL directamente ya con toda la información y todos los parámetros que había dado y saltaba a la web para que terminase el proceso de checkout, ¿vale? Como era la primera versión del chatbot, pues simplemente era como un guiado de lo que vas a necesitar para luego en la web ya cogerlo. Aquí yo creo que lo más complicado fue sobre todo jugar con detectar las entidades de quiero de tal fecha a tal fecha, voy con 2 adultos, 2 niños, o sea, aquí es donde más complicación tuvimos, aunque luego también se integró incluso con la parte privada y usaba el reclamo de que esta gente cuando gastabas un dinero en el hotel, luego te daba un dinero en cheques de Amazon. Entonces todo el mundo preguntaba por los cheques de Amazon y constantemente también era un consumo de tiempo de los operadores que había y a través del chatbot pues lo evitaban. Aquí saltaba la web y ya tenía todos los datos del hotel, la dirección, etc. ¿Sigo o sigues? Sigue, sigue. Vas. El Jirabot, bueno, lo hemos puesto en 2 clientes. Jira es la plataforma de ticketing más conocida, yo creo. Al final, lo que queríamos era, bueno, pues el departamento, en este caso, de IT, pues buscaba no recibir tantas llamadas y no recibir tantos correos. Añado este nuevo canal donde automáticamente tengo una base de datos de información de los posibles errores, es decir, si, pues aquí decíamos, mi computadora no arranca, entonces, bueno, pues las distintas soluciones que podía tener. Si le daba esa información, pues, y me sacaba la información, y si era correcta y le había servido al usuario, pues directamente no tenía ni que abrir ningún ticket ni ningún caso. Si por lo que sea no le he podido ayudar, bueno, pues en este caso sí que decíamos, pues dame un poco más de información para yo poder crear automáticamente el ticket. Esto está integrado con Jira. Creábamos el ticket, pues tanto con la descripción, con toda la información de la persona que se había logueado, las fechas, etcétera, e incluso aquí como era canal con el móvil, se supone, también con el ordenador, usábamos la cámara y podías poner una captura de qué te estaba pasando, ¿no? Que creo que ahí la foto me la hago yo. No, en este no. En esta no me la hago yo. Vale. Y creo que me queda, pasa uno más y cerramos, Rubén. ¿Qué queda? ¿Este? ¿No está el de Madrid? No, ¿no? Bueno, este al final es otro tipo de caso de uso muy común, que es dar un 24/7 a mis usuarios. Es una empresa de agua de aquí en
en Madrid, y lo que me permite es pues abrir una incidencia, consultar con mi factura algún dato, incluso dábamos la opción de pagar la factura. Esta empresa tenía su aplicación móvil y lo que hicimos fue proveer un nuevo canal que era mucho más ágil que la aplicación móvil, porque la aplicación móvil tienes que acceder, registrarte, tal, etcétera. Y aquí era como un canal mucho más rápido de decir, oye, abro una conversación, vivo en tal calle, no tengo agua, ¿qué pasa? Bueno, pues hay una avería. O a lo mejor me ha llegado esta factura por papel y la tengo que pagar, entonces poníamos unos códigos y automáticamente saltaba al PayPal. Bueno, pues es otro tipo de caso de uso donde damos un soporte al ciudadano, en este caso de 24 horas al día, 7 días a la semana, con un sistema automático. Ahora ya sí, César, te devuelvo la palabra. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces parece que no hay preguntas por lo que veo. Voy a revisar nuevamente, sí, no hay preguntas. Entonces, bueno, les agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta sesión. Les recordamos, ¿no es cierto?, que en el sitio web laouc.org está la agenda completa de todas las sesiones que quedan. Les recuerdo que queda todavía todo el día de hoy en la tarde, todo el día de mañana y toda la próxima semana. Y bueno, evidentemente, Rubén, David, Samuel, muchísimas gracias por su presentación, ¿no es cierto? Y con esto ya damos por cerrado la sesión y voy a proceder a cerrar la sala. Gracias a todos por atender. Gracias, muchas gracias.